Fíjense que este tipo de noticias realmente me consternan, preocupan, y no es para menos porque creo que ya estamos en un riesgo de la seguridad mundial, de la civilización humana, de verdad lo creo, porque estos conflictos están escalando de una forma que parece que todo el mundo ya se está involucrando como en la antesala de una guerra mundial. Ahora hablamos de Bielorrusia, que está en alerta máxima. No hay que confundirnos porque es cierto que son un aliado de Rusia, pero siempre se habían mantenido al margen. Y ahora parece que no es paranoia. Lukashenko ya lo tiene claro. No quieren entrar en guerra, pero si llega el momento, dice que están más que listos y se están preparando. Imagínense un país que no puede permitirse un ejército masivo, pero que sí que ha invertido, porque alguien decía en el chat, no tienen experiencia militar, no tienen un gran ejército, no como el ruso, pero sí que han invertido muchísimo dinero en actualizar su tecnología militar como nunca antes, pero también tienen una posición geopolítica estratégica en donde tienen ahí desplegadas armas nucleares rusas. No hay que menospreciar su papel. No hay enemigo pequeño y menos Bielorrusia. Tienen drones, tienen equipo de guerra electrónica, tienen entrenamiento constante ruso. ¿Quién en su sano juicio haría todo eso si no hubiera una amenaza real? ¿Quién en su sano juicio invertiría tanto dinero en modernizar a sus tropas? Y literalmente ayer hacen un llamado a la guerra. Y básicamente lo que dice Lukashenko es hay que prepararse para la guerra porque está aquí enfrente. Y se lo dijo a sus tropas. Entonces, no se trata solamente ya de una cuestión de mostrar músculo o de asustar a la OTAN o a Ucrania. Es supervivencia pura. Lukashenko lo dijo claramente ayer. Visitó un campo de entrenamiento militar. Esa fue la ocasión. Y leo sus palabras porque me parece que es importante decirlo tal cual. Dijo, no queremos pelear, pero si es necesario, estamos preparados para hacerlo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está viviendo Bielorrusia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que ellos están viendo que los demás no estamos notando o que los medios de comunicación no nos quieren decir? Miren, la zona ya de por sí era un polvorín. Está la guerra en Ucrania, hay una presión constante de Occidente, hay tensiones internas que no desaparecen, pero algo ya está más claro. Están poniendo todo en orden y están preparando a sus tropas porque saben que las cosas se van a complicar y saben que tendrán que entrar a la guerra muy pronto y ese pronto puede ser en las siguientes horas, días, semanas, no sabemos. Pero miren, hablemos de datos concretos. En los últimos años, Bielorrusia ha reformado su ejército 5 veces. Parece una locura, pero la experiencia en Ucrania ya les ha enseñado que el mundo está cambiando totalmente. Ya no se trata solamente de tener soldados y tanques de guerra. Al contrario, eso es tal vez lo que menos tienes que tener en una guerra. Ahora Bielorrusia tiene claro que si quiere ganar una guerra, lo que necesita tener es drones. Muchos drones. Y sobre todo, un excelente nivel de guerra electrónica. Esas dos cosas son a las que le está apostando Lukashenko. Y miren, no se anda con rodeos. Y además sabe que es tal vez algo que ha estado adoleciendo no solamente en Rusia y en el mundo. Lukashenko ha visto la guerra detrás de la vitrina y ha visto que la predominancia de los drones es vital. Lo dijo ayer, no hay victoria sin drones, así de claro. Así que ahora, ¿qué es lo que está haciendo Lukashenko? Pues está adaptando su país a eso. Y en lugar de tener un ejército gigante que no lo tiene ni lo quiere tener, y yo creo que muchos, repito, nos vamos con esa impresión de no tienen un gran ejército. No es necesario que lo tenga. Le están apostando todo a la tecnología militar. Están desarrollando ya, de hecho, sus propios vehículos aéreos no tripulados, bielorrusos. Y lo más importante es que ya saben cómo funcionan los equipos de la OTAN a través de Rusia. Ya saben cuáles son sus puntos débiles. Se están preparando no solamente para fabricarlos, que ya los están haciendo, sino para usarlos en condiciones de combate real. Si lo ocupa o no, va a haber alguien que sí. Si no lo ocupan, alguien se lo va a querer comprar y ese alguien, por supuesto, que es su amigo Vladimir Putin. Nada de juegos, nada de entrenamientos o simulaciones. Se está hablando ya de algo real, algo
que es una verdadera batalla que está en puerta. Y si, miren, si pensamos en todo esto, las cosas tienen sentido, porque ¿qué papel juega Occidente en todo esto? ¿Y cómo parece que ha estado cercando a Bielorrusia porque lo considera una amenaza? Si Bielorrusia fuera una cosa insignificante, que no tiene el gran ejército, pues ¿para qué meterse con él? Pero lo que vemos, que no es un secreto además, que hay una presión constante de un país miembro de la OTAN como Polonia, pero también de Ucrania, que ha estado concentrando miles de tropas, más de 37,000 tropas entre Polonia y Ucrania están concentradas en las fronteras bielorrusas como queriéndolos rodear. Algo están planeando: desestabilizar Bielorrusia. ¿Y por qué? Por una razón muy poderosa, porque hay que recordar lo que pasó en el 2021, cuando en ese momento, por cierto, junto con el comienzo de la guerra en Ucrania, por ahí se estaba también revelando una nota que a lo mejor a muchos se nos pasó desapercibido en ese momento. Había un plan para asesinar a Lukashenko, para derrocarlo de su gobierno. Ese no fue una simple conspiración de novela, fue algo real y orquestadísimo por Occidente. Incluso hasta un documental le hicieron a los opositores de Lukashenko. A la esposa de uno de sus principales opositores la traen paseando por toda la Unión Europea con fondos europeos, promoviendo precisamente los valores de la democracia occidental que pueden rescatar del infierno a Bielorrusia. Pero más allá de esta propaganda, hay algo real. Sí se detuvo a opositores en Moscú y detrás de ese intento estaban involucrados actores de Washington y de Polonia. Otra vez Polonia. Hablamos de Senkowicz, que es uno de los principales conspiradores que fue arrestado y condenado, pero eso no hizo que la amenaza desapareciera, porque la amenaza en sí no era solamente Senkowicz. Ahora, lo que realmente nos debe de hacer pensar esto es el hecho de que todos estos planes no eran cosa del pasado. Todo apuntaba y apunta a que hoy sigue habiendo un movimiento muy poderoso en la sombra para intentar acabar con el régimen de Lukashenko porque les estorba, porque saben que es uno de los aliados más poderosos, incondicionales y cercanos de Rusia, y por eso es una pieza clave para el Kremlin. No estamos hablando solamente de políticos opositores dentro de Bielorrusia, los que han desestabilizado esta situación, apuntando a quitar a Lukashenko de la silla. Hablamos de una red mucho más grande y poderosa. Senkowicz era, digamos, la punta del iceberg. Y fíjense algo muy interesante en su confesión, que vayan ustedes a saber cómo le sacaron esa confesión, pero dijo que el plan original para derrocar a Lukashenko se había inspirado en el golpe de Estado de Chile de 1973. Fíjense, un golpe militar latinoamericano. Ahora, hay que rastrear cuál fue el origen del golpe de Estado del 73 en Chile. Y ahora, ¿cómo querían repetir esto del otro lado del globo, en Minsk? Con tanques de guerra, tomando edificios administrativos, haciendo un llamado a la población para que o se sometiera o se enfrentara a las consecuencias. Entonces, yo creo que lo que más impactó de esa declaración es cómo es que pensaban llevar a cabo todo esto, porque no solamente planeaban tomar el control del gobierno, sino que ahora sabemos que también tenían planes muy claros de eliminar, de asesinar a Lukashenko. Y si los militares no estaban dispuestos a hacerlo, pues incluso ya tenían un plan preparado para que los radicales lo hicieran. Algo así como la suerte que siguió Saddam Hussein, en donde terminó sus días de la peor manera que nunca se imaginó. Todo estaba ya calculado. Incluso buscaban rehenes, entre ellos al propio hijo de Lukashenko, y lo iban a usar como una moneda de cambio. Imagínense la perversidad de esto. Pero hay más todavía, porque los conspiradores tampoco se iban a detener ahí. Querían privatizar las empresas estatales bielorrusas y transferírselas a manos extranjeras. ¿Les suena esto conocido? Ahí está la verdadera ganancia. Lo mismo que hemos visto en otros países de América Latina, por cierto, desde México hasta la Argentina. No le salió el plan en Lukashenko, en Bielorrusia, pero vean cómo hay estas similitudes. Querían replicar el plan de Chile del 73 y luego querían privatizar las empresas del gobierno y entregárselas a manos de extranjeros. ¿Quién iba a ganar de todo esto? Y lo más importante es que pensaban incluso sobornar a sus patrocinadores con esas privatizaciones. Es decir,
quienes estaban poniendo el dinero para derrocar a Lukashenko realmente lo que querían era echar mano de los bienes públicos del gobierno bielorruso y cobrarse con eso y por supuesto estacionar ahí toda la cantidad de armas y tropas extranjeras que ustedes se puedan imaginar, y ahí sí, imagínense qué ofertón rodear ya por completo a Rusia por todos flancos. Es decir, lo que estaban era planeando vender a su país, literalmente. Todo por cumplir con un objetivo de derrocar a un gobierno que no es y no me confundan, no digo que el gobierno de Lukashenko sea el mejor, no digo que sea un gobierno democrático, no digo que sea un gobierno de libertades, no lo conozco francamente. Y hablando de esta conversación es irrelevante, porque no se trata de quitar a uno malo para poner a uno bueno. Era quitar a uno malo para poner a otro peor. Era establecer un régimen autoritario quitando a otro régimen acusado de ser autoritario. Entonces uno podría preguntarse cómo es que Lukashenko sigue en el poder después de todo esto. ¿Por qué no ha caído como otros líderes en situaciones similares? Pues Bielorrusia, claro que ha sido implacable con sus opositores. Lukashenko es muy conocido por su mano dura y por eso se ha ganado esta fama de un gobierno dictador o represor. Y eso ha sido lo que le ha dado la clave para mantener el control de cualquier intento de derrocarlo. Pero también eso ha dejado cicatrices muy grandes en la sociedad bielorrusa. Y en este punto yo creo que ya es muy importante recordar que Bielorrusia no solamente está en lucha, sino que Rusia también ha sido un aliado crucial para Lukashenko, no solamente en términos de apoyo militar, también en términos políticos. Bielorrusia se la debe a Rusia, por lo menos el gobierno de Lukashenko. Y esto pues nos lleva a preguntarnos cómo encaja Bielorrusia en el tablero geopolítico ahora con esta guerra, porque con la guerra en Ucrania como telón de fondo, pues Bielorrusia se encuentra en una posición muy delicada, porque por un lado tiene que lidiar con las presiones internas y externas, pero por el otro lado no puede permitirse perder el apoyo de Rusia, especialmente cuando su propia estabilidad está en juego. Miren, volvamos al presente, porque la situación actual en Bielorrusia es muy tensa, por decirlo suavemente. Mientras los drones y la guerra electrónica se convierten ya en las nuevas herramientas de batalla, pues la pregunta ya no es si Bielorrusia está lista, sino cuándo van a tener que meter toda esa maquinaria de preparación militar ya a la práctica. El mismo Lukashenko ya lo dijo ayer. No estamos buscando pelea, pero si llega, estamos listos y nos estamos preparando para entrar en la guerra con todo. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol de Occidente en todo esto? Porque no es algo que vaya a pasar desapercibido. Saben el riesgo tan grande que tiene el conflicto si ahora Bielorrusia entra con soldados, con drones, con guerra, por supuesto, electrónica y también con su arsenal nuclear, porque ya dijo Lukashenko que no dudarían en usarlo. Entonces, ya una cosa es clara. Toda esta política de sanciones, de aislamiento, no ha debilitado a Lukashenko. Al contrario, parece que lo que lo ha hecho todavía es más resistente y tener esto de, pues ahora me la pagan. ¿Y hasta cuándo va a seguir así, manteniéndose al margen de esta guerra? Pues si la presión sigue aumentando, si le siguen meciendo la cuna a Lukashenko, parece que es cuestión de días u horas para que entren ya formalmente a la guerra. Y a mí lo que me parece más curioso es cómo este tipo de situaciones siempre se repiten en todas las partes del mundo. Curiosamente, el mismo plan que hicieron en Chile, con los mismos posteriores planes de privatizaciones que hicieron en México, en Argentina, todo se repite. Todas las conspiraciones, todos los planes de vender a sus países. ¿Quién gana? ¿Quién hace estos moldes? ¿Quién orquesta estos planes? ¿Quién los replica en diversos países del mundo? ¿De dónde sale el dinero para financiar todas esas revoluciones de colores? No es muy diferente ahora. Más allá de lo que pase con Bielorrusia, no podemos tragarnos ese cuento de que hay que quitar a un dictador para llevarles y regalarles la democracia. Les importa un comino la democracia. Eso ya nos queda claro. Nos queda claro con lo que vimos precisamente en las últimas horas de Israel en el Líbano. Y ahí nadie está hablando de democracia, ni de valores occidentales, ni de derechos humanos, ni de respeto a la vida. Pero claro, dependiendo de qué parte del mundo veas la agresión, es como el mazo de la justicia te cae encima. Entonces,
volviendo al punto inicial, Bielorrusia está más que preparado para esto. Dicen que no quieren entrar a la guerra, pero que tampoco van a huir. Y ahora, pues es cuestión de tiempo para que esto pase, Alba. Ya cada vez lo vemos más cerca y cada vez es más próximo. Sí, como yo mencionabas hace rato del documental que le dedicó DNW a Lukashenko cuando justo estaba iniciando la guerra. Por ahí del 2021, precisamente. Sí, precisamente. Lo pueden encontrar porque por supuesto que lo tienen y Era analícenlo. propaganda Es pura. una propaganda. Y no estoy diciendo que el señor sea un santo, porque en política no hay santos, hay intereses. Y los intereses pues van dependiendo a lo que le convenga, al que esté sentado en el poder, a los aliados o al país. Así son las cosas. Aquí no hay de que, es que son tan buenos que llevan la democracia occidental a todos lados, o son tan buenos que miren que están salvando al mundo. Eso es mentira, eso es una falacia. Lo llevan la democracia a donde hay recursos naturales, llevan la democracia en la que pueden llevar grandes ganancias para los que los ponen en el poder. Así se mueven en todos lados. Aquí no hay madres de Teresas de Calcuta que estén salvando a la humanidad porque son muy buenas personas. Son intereses lo que corren al mundo. Pero entonces veíamos, cuando salió el documental dije, por supuesto, el señor no es un santo. Pero pintan a la señora que la traen por todos lados, que es la esposa de un opositor de Lukashenko que está detenido en la cárcel por ser opositor. Y la señora dice que no estaba metida en la vida social y política menos. Entonces detienen a su esposo y ella mágicamente decide saltar a la vida pública y a la vida política y tomar el lugar que tenía su esposo. Pero ella no trabaja. Ella está 24/7 metida en la vida política. Su esposo está en la cárcel, entonces dices, ¿de dónde vive la señora? Porque si no trabaja, tampoco era que el señor fuera millonario. Tenía un pequeño negocio que dejó de producir porque el señor está preso. Svetlana Tsikhanouskaya se llama. Sí. Svetlana Tsikhanouskaya y su esposo se llamaba Sergei Tsikhanouski. Sí, entonces dices, ¿de dónde vive la señora? Porque millonarios no eran, ella lo dice. El negocio del que vivían dejó de producir y tiene niños pequeños. Pero la señora anda por toda Europa viajando y tiene para sus viajes y todo. Sobre todo que ella llega a la Unión Europea y la reciben como la señora presidenta cuando no lo es. Entonces digamos que es el Guaidó de Venezuela que lo andaban trayendo por todo el mundo, pero no era la presidenta. De hecho, supuestamente ha salido ella en las elecciones, pero no ha ganado. Entonces dices, ¿cuál es el interés de poner a la señora? Obviamente la señora está de acuerdo con la agenda que trae la Unión Europea y está de acuerdo con todo lo que le están proponiendo porque son los que la financian, son los que le pagan, son los que le mueven y la llevan a todos lados. Entonces, por eso es que en ella ven la democracia. Si la señora en algún punto deja de ser una pieza fundamental para ellos, van a encontrarse a otra presidenta legítima de Bielorrusia que la van a andar paseando por la Unión Europea. Así es esto. En su momento, como también estábamos viendo ayer, ¿no? Que supuestamente Zelensky dice que en noviembre se debe acabar la guerra. Decíamos, puede ser las elecciones. O puede ser que en ese momento ya le haya avisado Washington que van a hacer el relevo para vender la falsa idea de que hay una democracia en Ucrania, que es lo que estábamos diciendo. Desde en mayo Zelensky tuvo que dimitir. En marzo tuvo que haber llamado a elecciones porque ya se cumplieron sus 5 años. Pero dijo que como estaban en guerra no podía llamar a elecciones. El detalle es que cuando él ganó la elección ya estaban en guerra. En el 2014... el que fue el antecesor ganó la elección cuando fue el referéndum del Donbass y el Donetsk. Entonces en guerra han estado y las elecciones no se han parado. Se pararon en este momento porque a él le convenía. Su familia está muy bien cómoda en Europa, como el caso de la señora, la presidenta de Bielorrusia, que ni siquiera vive en Bielorrusia, que solo va a hacer campaña, que por cierto ni se le junta casi gente, pero para el documental le metieron y le llevaron periodistas y le hicieron una historia muy bonita. No dudo que la vida de la señora sea muy bonita, pero lo que nos están vendiendo es una vil propaganda. Le hicieron el documental porque la señora se alinea con los intereses que tiene la Unión Europea en Bielorrusia. Pues claro. Si la señora tuviera otros intereses, que fuera, digamos, la contraparte de Lukashenko,
pero que se alineara un poco a los intereses rusos o que quisiera acercarse a Rusia, siendo la contraparte de Lukashenko, no le hacen un documental. Mira, ¿quieres que te cuente un chiste? Su familia, como tú dices, no tiene negocios, no son una familia de empresarios. Se la pasa viajando a veces incluso en vuelos privados, Sí, la señora, se mueve en etcétera. puro vuelo Sí. privado. Tiene personal de seguridad, está en la Unión Europea. Ahora, ¿cómo comenzó Sergei se llama Tsikhanouski? Sergei Tsikhanouski a ser famoso por YouTube, por las redes sociales occidentales. Pues, mágicamente se hizo viral. Su canal se llamaba... por aquí lo tengo, tiene un nombre, Un País para la Vida, sería la traducción de su canal. Un País para la Vida. Fíjate cómo inicia su canal. Así ya, Un País para la Vida. Digo, el cuate estaba una vez trabajando y dijo, voy a hacer un canal que se llame Un País para la Vida. ¡Pum! Al otro día cayeron 10 millones de vistas y empezó a hacerse viral. A los bielorrusos habían YouTube y no les apareció otra cosa más que Un País para la Vida. Al final, bueno, lo mete Lukashenko a la cárcel. Sviatlana Tsikhanouskaya ahora ha tomado su lugar, incluso ha sido candidata. ¿De dónde se financia? En términos de financiamiento, Tsikhanouskaya y su movimiento reciben un apoyo principalmente de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. La Unión Europea desde el 2020 ha destinado 140 millones de euros, Alba, alrededor, para apoyar a fuerzas democráticas de Bielorrusia, porque hay que llevarles la democracia. Así nos cueste 140 millones de euros. Es poco. Canadá le mandó $1 millón para medios independientes bielorrusos, porque también, fíjense, o sea, no, bueno. Trudeau le manda $1 millón para los medios independientes rusos y Trudeau pone la ley C-11 para bloquear a los medios independientes aquí en Canadá y no los puedes ver en Facebook ni en Google. O sea, en las redes sociales no puedes consultar notas que no sean increíble, ¿no? Pero bueno, le mandó $1 millón para esto. Noruega también le ha mandado €1 millón y así es como se financian. Básicamente es el G7 y la OTAN la que le ha dado este financiamiento a la señora Sviatlana Tsikhanouskaya. Ahora, yo no conozco a la señora, no conozco sus discursos más allá de la propaganda que DW muy seguido pasa. No juzgo sus intenciones reales, tampoco hemos vivido en Bielorrusia para saber qué es lo que están pasando, pero sí que el hecho de saber de dónde viene el dinero que la financia y la cantidad tan multimillonaria que recibe, nadie en este mundo... Vete al banco y diles que te presten $1,000 así como así, a ver si te los dan, sin una garantía. Así funciona la economía capitalista. Ahora, ¿ustedes creen que alguien les va a dar 140 millones de euros sin tener una garantía de algo? ¿Cuál es esa garantía? Todas las empresas de Bielorrusia. Esa es la realidad. Los recursos naturales de Bielorrusia, que Bielorrusia abandone los tratos comerciales o los tratos o los lazos de amistad que tiene con Rusia y entonces se alinee con la Unión Europea. Eso es lo que están buscando. Como les decía, o sea, no dudo que la señora tenga muy buenas intenciones. Su plan de gobierno ni siquiera ella lo sabe. A ella le dan los discursos. Claro, de hecho, claro. hay una güera que está con ella que se me olvidó el nombre. Es una señora rubia. Sí, pues todas son rubias. No. La señora tiene el cabello castaño. Como le dicen en la Unión Europea, la presidenta de Bielorrusia. Le dicen la presidenta de Bielorrusia. La presidenta, y así la presentan en los foros. La señora ni siquiera cerca estuvo de ganar la elección, porque no tiene un aforo. Cuando hace sus reuniones no tiene un aforo fuerte. Pero ella cuando se sube luego dice, ni siquiera sé dónde voy a estar. Con eso les digo todo. En el mismo documental dice, porque tengo tantas cosas que hacer que ni siquiera sé dónde voy a estar. ¿A qué hora saca tiempo para hacer sus discursos? ¿Quién le maneja su agenda? Exacto. Ahora de dónde vive, 140 millones de euros. ¿Quién te los da así como así, sin una garantía? Este mundo es capitalista y nadie da nada porque sí. Nadie da nada porque sí. ¿Quién perderá más si Bielorrusia entra a la guerra? ¿Ucrania, Bielorrusia o la OTAN? El 42% cree que la OTAN va a perder más, el 41% cree que Ucrania va a perder más y el 17% cree que es Bielorrusia quien más perderá en esto. Pues vamos a estar muy atentos a qué es lo que pasa.
otro actor más ya listo para la guerra. La semana pasada hay una nueva guerra ya oficialmente entre el Líbano e Israel y ahora otra guerra ya casi en puerta con un actor más que no había entrado oficialmente aquí como Bielorrusia. Hoy estamos frente a una crisis que muchos predijeron, pero pocos nos imaginamos que se desataría con este nivel de violencia con lo que hoy estamos viendo. Hoy el fuego no solamente va de Israel hacia Líbano, hoy también hubo fuego de Líbano hacia la capital de Israel, hacia Tel Aviv. Nadie está seguro, nadie. La situación que hoy vimos entre Israel y Hezbollah ya se ha intensificado a niveles alarmantes. Hablamos de 500 personas que han perdido la vida en estos ataques que Israel ha lanzado al Líbano en apenas unas horas. Y lo que más impacta, pues, es la naturaleza indiscriminada de estos bombardeos. Porque miren, lo impactante de estas notas, entre los bombardeos que hoy ha lanzado Israel, el mundo se ha consternado, el mundo occidental, porque entre esos objetivos que se insiste mucho en que se han bombardeado sitios estratégicos solamente en contra de miembros de Hezbollah. Bueno, eso es falso. Y hoy los mismos medios occidentales están mostrando cómo entre los víctimas de estos bombardeos que lanzó Israel están civiles. Hay trabajadores de la ONU fallecidos, cadáveres de trabajadores de la ONU, de voluntarios, también de ciudadanos extranjeros. Hoy murieron 2 canadienses también, que ya fue confirmado esto por Global Affairs Canada y también por Global News. Todos los medios de comunicación aquí en Canadá también están muy consternados por esto, porque no nada más, ya es claro que no se habla de una muerte de libaneses. Están bombardeando parejo a lo que caiga. Las bombas caen indiscriminadamente. Hace rato compartí, por cierto, en nuestro grupo de Telegram, en The Mexican Family, un video desgarrador de un niño libanés bañado en sangre. Y lamentablemente, al parecer, según diversas fuentes, el niño murió después de ese video. Y pedía al niño antes de morir que salvaran a su papá. Su papá ya había muerto y toda su familia también. Ya no es simplemente un conflicto regional esto. Ya estamos en una escalada que causa terror en el mundo, porque lo mismo hoy murieron niños, familias, canadienses, personal de la ONU, estadounidenses. Es lo que estamos viendo hoy, una verdadera masacre. Ya a estas alturas uno se pregunta si es posible que Israel y Hezbollah se mantengan en este fuego de fuegos, en esta guerra de guerras, sin que pronto otros actores entren en la escena. Y todo indica que no. Cuando Hezbollah lanza un misil como el que hoy lanzó a Tel Aviv, por cierto, pues dura muy poco el gusto del Líbano en decir que atacaron la capital de Israel, porque enseguida lo que sabemos que va a suceder es que Israel responde con más bombardeos. Y después Hezbollah vuelve a responder. Y esta activación de tropas de reserva que ya vimos por parte de Israel, hoy está hablando de que un conflicto está estallando aquí que está muy lejos de terminar. Estos bombardeos que son terribles, apenas en unas horas ya, en menos de 72 horas, circulan estas imágenes de niños desmembrados, bañados en sangre, mujeres, hombres, ciudadanos extranjeros, lo mismo canadienses que personal de la ONU, da igual. Pues nos habla acerca de un conflicto que está escalando. Ya es una declaración de guerra esto de que aquí no hay miramientos y esto ya va hasta las últimas consecuencias. Miren lo que pasó hoy precisamente en Israel y Líbano, que nos reportan nuestros amigos corresponsales de AFP. Y ahora déjenme comentarles cuál es lo peor de todo esto que apenas viene. El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instó el miércoles a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada al Líbano. La aviación israelí bombardea desde hace varios días las posiciones del movimiento islamista Hezbollah. Se pueden oír los aviones desde aquí. Estamos atacando todo el día, tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para seguir atacando a Hezbollah. Hoy Hezbollah ha ampliado su alcance de fuego y más adelante recibirá una respuesta muy fuerte. Prepárense.
Según un comunicado castrense, el jefe militar hizo la declaración ante una brigada de tanques. Israel ha bombardeado la región sur y este del Líbano, que a su vez ha atacado el norte israelí. Hoy continuaremos, no nos detendremos. Seguiremos atacándolos y haciéndoles daño en todas partes. El objetivo es claro, devolver sanos y salvos a los habitantes del norte. La ofensiva militar de Israel contra el Hezbollah ya deja más de 500 muertos y más de 90.000 desplazados en Líbano. Es terrible porque miren, cuando Israel dice que se están preparando ya para una invasión terrestre al Líbano, hay que recordar una cosa. Hay que recordar que este conflicto tiene un contexto mucho más amplio que el Líbano. Ahora ya nada más hablamos de Palestina. Es más, pronto ya no vamos a hablar de Israel contra Palestina o Líbano. Ya vamos a hablar de Israel contra todo Medio Oriente. Porque Hezbollah no actúa de manera aislada, así como Israel tampoco. Detrás de Israel está el respaldo de la OTAN, de los miembros del G7, de los miembros de la OTAN, del mundo occidental, pero también detrás del Líbano hay un respaldo de Irán y de toda la actividad precisamente que tienen estos países aliados en Irak, en Siria, en Cisjordania, por ejemplo, con el conflicto que hay ahí, también parte de Jordania, por cierto. La conexión del mundo árabe es muy grande y parece que el norte de Israel tiene una conexión directa con lo que está ocurriendo hoy en Líbano. Entonces, mucho cuidado con esto porque Hezbollah ha estado lanzando cohetes y drones hacia Israel precisamente por lo que pasó en Palestina. Dicen que es en solidaridad con Hamas y que la condición para que dejaran de atacar a Israel es que Israel parara con la masacre de Gaza. No pararon con la masacre de Gaza, ahora ya lo aumentaron hacia Líbano completo, no nada más contra Hezbollah. El problema es que estos no son conflictos de un ejército contra otro. Siempre se expanden a la población civil. Ese es el gran problema. Y estos paramilitares o estos grupos como Hezbollah se esconden en túneles. Y los que quedan en la superficie siempre son civiles, que son los que mueren. Y entonces vemos cómo hay un ejército israelí que lucha contra finalmente civiles, porque los verdaderos perpetuadores de los ataques iniciales quedan enterrados, viven en subsuelo. Entonces tienen cómo esconderse. Por eso son como un monstruo de 1000 cabezas. Nunca los van a terminar, pero también las acciones de Israel, por cada muerto en Israel, va a cobrar 10,000 muertos de venganza. Y esos 10,000 muertos van a agarrar parejos. Lo mismo los trabajadores de la ONU que están viendo, muchos de ellos que hoy murieron, lamentablemente, muy tristemente, que extranjeros, quien esté pisando el suelo, sea un canadiense, un estadounidense, un trabajador de la ONU, no importa. En esta guerra ya no hay miramientos y entonces lo que estamos viendo es una escalada de esto que ya está involucrando no solamente Israel y Líbano. Ya estamos viendo cómo hay potencias extranjeras como Irán, por supuesto Estados Unidos, que están muy metidos en este conflicto. Y ya si vemos el pasado reciente de estos enfrentamientos, pues nos vamos a tener una idea de lo que se trata, porque no nada más son ataques ocasionales. En los últimos 11 meses ni siquiera hay que irse a toda la historia de Medio Oriente, que es una historia de conflictos perpetuos, pero nada más en el último año la situación ha ido escalando de una forma terrible, como no la habíamos visto en décadas. Tan solo en el Líbano hacía más de una década, desde el 2006, que no se veía un bombardeo israelí de esta magnitud, como los de antier. Y las tensiones, pues cada vez que pasa esto, aumentan. Y con un Hezbollah ahora intensificando sus ataques en la capital de Israel, lanzando misiles que Israel no puede parar, pero que sí puede regresar el ataque, porque Hezbollah ha dicho que está usando una nueva tecnología para burlar el domo de hierro. Puede ser porque ya van varios ataques que vemos en Tel Aviv, sea con drones, sea con misiles hipersónicos, pero por cada uno de estos ataques certeros, Israel responde literalmente con 400 ataques en 24 horas, como el fin de semana. Entonces, esos ataques no distinguen objetivos militares o civiles. Entonces, en ambos bandos, en ninguno hay prudencia. Israel ha respondido con ataques aéreos muy fuertes, apuntado a comandantes claves de Hezbollah, pero también a todo el que esté cerca.
Y todo esto ya lleva una escalada lenta, pero constante y pero muy preocupante, porque está dejando a miles de desplazados, muchos libaneses, miles de libaneses hoy están en busca de un lugar para vivir, desplazados de la frontera con Israel, pero nadie los acepta. Y se está repitiendo la misma historia de Gaza. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Porque no estamos hablando solamente de un conflicto entre dos actores. Ya las repercusiones de esta violencia que estamos viendo se está sintiendo muchísimo en todo el mundo. Y es muy probable, fíjense, que la comunidad internacional, especialmente cuando hablamos de potencias como Estados Unidos, pues se vean cada vez más presionadas para tomar una postura clara en este problema. De hecho, ya hemos visto varios movimientos que van en esa dirección. El Pentágono, por ejemplo, anunció la movilización de más tropas todavía estadounidenses hacia Medio Oriente. Y es por esto, es por esta escalada. Esa es la razón por la que están moviendo más soldados estadounidenses a Medio Oriente. Y eso también pues es una señal muy clara de que Washington no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados sin apoyar a Israel. Además les están enviando bombas, les están enviando armamento. Y la pregunta más importante es, ¿puede Estados Unidos mantenerse alejado de una guerra en la que Israel, que es su aliado más poderoso, está tan profundamente involucrado y que no quiere y no tiene intenciones de que desescale? Al contrario, Israel mismo ha dicho que esto apenas comienza y que este bombardeo aéreo que ha sido desastroso y que ha cobrado incluso la vida de ciudadanos de sus aliados, como 2 ciudadanos canadienses, también estadounidenses, miembros de la ONU, aún así dice que esto apenas empieza. La administración de Biden hasta este momento se ha visto ambigua en involucrarse directamente, porque son tiempos electorales, pero la realidad es que Israel no va a mantener una guerra en 2 frentes en Gaza y Líbano. Y si lo hace sin el apoyo material y sin el apoyo eventualmente de Estados Unidos, pues está condenado al fracaso. Eso hay que decirlo. ¿Qué ejército del mundo puede tener 2 frentes abiertos cuando estos frentes implican también tener una serie de frentes más abiertos detrás de ellos? Porque ya estaríamos hablando, lo decíamos el otro día precisamente, hablamos de una guerra de 7 frentes y les decíamos a manera de lo escabroso que son estas cosas, una guerra de 7 cabezas, un monstruo de 7 cabezas. O sea, estamos hablando de un frente que está en Palestina, de un frente que está en Líbano, de un frente que está en Irak, de un frente que está en Irán, de un frente que está en Siria, de un frente que está en Jordania. Es decir, estamos hablando de un frente que está en Yemen. Y estamos hablando ya de un escenario en el que la intervención norteamericana pues es cuestión de tiempo, porque cuando Israel se meta a este conflicto va a necesitar una salida, va a necesitar el apoyo de sus aliados, porque de lo contrario, y yo creo que es lo que está esperando, tirar piedras a todos los panales para que esa sea la única manera de atraer a sus aliados ya directamente a ese conflicto. Pero una vez que estos aliados poderosos entren también y tomen juego en esta guerra, amigos, estamos hablando de una guerra mundial, de una guerra global. Porque así como Washington, Reino Unido y los países occidentales se meterían al conflicto a favor de Israel, del otro bando también se metería, no nada más el bloque árabe, no solamente Irán, seguramente Rusia, indirectamente China, también Corea del Norte y Líbano, que es un país que ya ha sufrido muchísimo por estas guerras. Para ellos, lamentablemente, esto no es una cosa nueva. El último desastre que vieron ellos así fue en el 2006. Y hoy están viendo cómo se repite esa devastación, cómo están de nuevo ahí los cadáveres de niños, de mujeres, de hombres, de extranjeros. Quien vaya se muere, eso es seguro. Pasó en Gaza y se va a repetir en Líbano si no hacemos algo. Porque estos ataques aéreos están destruyendo lo mismo hogares, hospitales, escuelas, refugios, lo mismo de Gaza. El propio ministro de Salud del Líbano ya declaró que muchas de las víctimas son lo mismo que pasó en Gaza. Civiles, entre ellos la gran mayoría mujeres y niños. Niños que estaban en sus casas. Chequen el video que le subimos hace rato a Telegram si ustedes pues ven ese tipo de cosas. La verdad son imágenes durísimas, pero a veces son necesarias para sensibilizarnos un poco sobre el dolor. No es por morbo, es porque a veces en la ignorancia de no estar ahí presente, de no ver,
no dimensionamos la crueldad de estas imágenes hasta que vemos un niño así. Y como esos, pues ahora multipliquen esa imagen por 15,000 en Gaza, más 25 que se murieron en esta semana en Líbano y contando. Porque ya estamos viendo cómo pues esta imagen se repite sistemáticamente y pues nadie hace nada. Israel pues ha justificado estos ataques diciendo que Hezbollah usa a los civiles como escudos humanos, y la realidad es que ese discurso pues puede ser mediático para cubrir las muertes de los libaneses. Pero la comunidad canadiense va a tener que presionar seguramente al gobierno a exigir una respuesta por los 2 canadienses que murieron hoy. La ONU hoy está también haciendo un pronunciamiento y exigiéndole a Israel explicaciones por el personal de la ONU que también murió hoy. No eran miembros de Hezbollah y no estaban rodeados de personal de Hezbollah aparentemente. Lo más preocupante es que este conflicto pues ya no se está limitando a los ataques de misiles y bombas. Ya las tensiones entre Israel y Líbano están incluyendo tácticas mucho más sofisticadas y en cierta medida pues más aterradoras. Porque hace apenas unos días una serie de explosivos ocultos, que son actos terroristas finalmente, convirtieron bombas, dispositivos móviles de comunicación, víperes, teléfonos móviles, motocicletas, autos, todo explotó en la calle y el que iba pasando por ahí pues se murió. Y eso mató a más de una decena de personas en el Líbano, muchos, centenas, me atrevería yo a decir. Y estos ataques fueron atribuidos a Israel. No ha habido una confirmación oficial, esto es lógico, pero es un tipo de guerra mucho más encubierta y letal. ¿Quién más tendría el poder de hacer algo así masivo? Entonces, lamentablemente aquí la más perjudicada finalmente fue la población civil. Y el panorama político pues tampoco ayuda mucho a calmar las aguas, porque ya vimos cómo en Israel el primer ministro Netanyahu se encuentra bajo una tremenda presión. No solamente está enfrentando a la oposición interna que pide un cese al fuego ya, también está enfrentando a su propio gobierno, que está compuesto por varios partidos de extrema derecha, y lo están empujando hacia una expansión del conflicto. Quieren más sangre, sobre todo los de extrema derecha. Netanyahu pues ha sido acusado de muchas cosas en Israel. Ha sido acusado de corrupción, ha sido acusado de estar en una posición política extremadamente frágil, ha sido acusado de ineptitud por haber permitido el ataque del 7 de octubre, ha sido acusado de complicidad, de haber permitido con un propósito ese ataque también, y de estar usando esta guerra como un medio para asegurar su permanencia en la silla del poder como primer ministro. Hay mucho detrás de esto, muchísimo. También ha sido acusado de mantener esta guerra en Gaza, también de mantener el conflicto en Cisjordania, ahora de ampliarlo a Líbano. Y esta podría ser una estrategia que está usando egoístamente para usar a sus aliados más extremistas y durar más en la chamba, quedarse en la silla de primer ministro a costa de miles de vidas. También hay un reclamo muy fuerte de los judíos religiosos, porque ellos, les hemos dicho mucho en este podcast, pero hay que insistir, los judíos no están contentos con Netanyahu, porque los judíos ortodoxos y ultraortodoxos tienen prohibido empuñar armas, enlistarse en el ejército, sus creencias religiosas no les permiten asesinar al prójimo, no les permiten matar, no les permiten estar en guerras, profesan una fe y ahora están siendo obligados, reclutados por la fuerza, les cortan el cabello y los obligan a empuñar armas. Ustedes saben lo sagrado que son estos símbolos para la comunidad judía. Lo de menos es el cabello, que para ser soldados no puedes cuando los reclutan hacer eso. Lo de menos es el cabello. Es obligarlos a contradecir sus principios, obligarlos a empuñar armas, mandarlos a la guerra. Es en contra de su fe y su creencia religiosa. Entonces hay muchísimas presiones en contra de Netanyahu. Y en el otro lado pues está Hezbollah, que no ayuda para nada. Es más, lleva gasolina a este conflicto. No van a retroceder fácilmente. Tienen una relación con Irán que es bastante complicada. Y mientras Hezbollah siga recibiendo por su parte apoyo financiero y militar de Irán, pues no hay ningún incentivo para detener los ataques. Y esto es lo que convierte este conflicto en algo muy complicado. Ya no se trata de quién lo comenzó, se trata de que no va a terminar, solamente va a escalar.
Porque Hezbollah lanza ataques en respuesta a los ataques que lanzó Israel. Y luego Israel lanza una respuesta frente a los ataques posteriores que lanza Hezbollah. Es un cuento de nunca acabar. Medio Oriente es así y ahora estamos viendo cómo hay una red de alianzas que incluye actores muy poderosos como Washington, como Irán, como todos los países de la OTAN, pero también como otro bloque árabe. Y todas esas redes de alianzas son las que precisamente están transformando este conflicto en algo muy, pero muy peligroso. No sería la primera vez, de hecho, que vemos un conflicto así, regional, que se convierte en un escenario de una guerra de poder global. Ya ha pasado esto antes y ha pasado aquí, en Medio Oriente. Y lamentablemente, amigos, todo apunta a que esto va a volver a pasar. La pregunta es, ¿cómo podría evitarse? Si es que existe alguna forma de evitarlo, que es precisamente la encuesta de la noche. Y los invitamos a votar por YouTube porque me parece que el resultado que llevamos hasta ahora es revelador. Y ¿saben qué? Yo francamente voto igual que ustedes. Gracias a todos por participar. Miren, déjenme mostrarles los resultados. La vamos a cerrar en este momento porque me parece, Alba, que pues todos estamos en esta misma sintonía de que ya esto no tiene punto de retorno. ¿Quién podría frenar esta guerra entre Israel y Medio Oriente? El 51% cree que nadie, ya nadie los para. No, porque Netanyahu se cree el todopoderoso de Israel y no le importa que no estén de acuerdo los mismos israelíes con él, que mismo su gabinete le esté pidiendo otras acciones. Entonces, si alguien de su gabinete se atreve siquiera a sugerir algo diferente a lo que él piensa, lo corre. No, está fuera de sí. El señor está fuera de sí. De hecho, tiene encima a la comunidad judía. Yo me atrevería a decir que es el principal el principal antisemita del mundo en estos momentos. ¿Quién ha agredido tanto a la comunidad judía que su propio primer ministro, que los obliga a renunciar a su fe, a cortarles el cabello, a empuñar un arma, a contradecir sus creencias religiosas? Los están metiendo presos cuando ellos se oponen a que pasen los tanques de guerra, cuando se oponen a que pase el ejército, los meten presos. Cuando se oponen a abandonar sus hábitos, ¿sí?, de su vestimenta ortodoxa. A seguir sus creencias religiosas. Por ponerles un uniforme verde y un arma. Es como si tú obligaras a una monja, pero peor, porque incluso los judíos ultraortodoxos tienen fama de llevar esto de una forma muy estricta. Sí. El 9% cree, el 32% cree que los países de los BRICS podrían parar esto, el 9% que los miembros del G7, el 8% que la ONU y repito, el 51%, Alba, cree que esto ya de plano no lo para nadie. Es que es terrible. Algo se tiene que hacer y es que es muy bonito cuando sale Biden y es que está over the top, pero le está mandando bombas y le está mandando armamento. Entonces no está over the top, o sea, les conviene, es un negocio redondo y obviamente nosotros lo veíamos y decimos, las vidas valen lo mismo, del lado palestino, del lado de Israel, es todo lo mismo, pero parece que al mundo se le olvida y hay por ahí gente que confunde Israel con el pueblo de Dios y el pueblo bíblico, que ya le hemos hablado mucho, pero solo les voy a dar un tip para que no lo confundan, amigos. Si ustedes conocen un Jesús, les aseguro que ese Jesús no es el Mesías. Todos somos hijos de Dios, pero ese no es el Mesías. No, fíjate, Alba, si conoces a una María, te aseguro que ella no es la madre del Hijo de Dios. Si conoces a un José, ese José no es el José bíblico. Entonces, es lo mismo cuando hablamos de Israel, no es el pueblo bíblico, no se confundan. Pero mira, es que siempre es bien difícil hablar de estas cosas, ¿no? Pero mira qué déjà vu, que hoy en la mañana no pudimos volvernos a conectar durante el día porque llegó una persona local a conectar un sistema de seguridad, de vigilancia aquí, de cámaras y alarma y eso. Entonces está llevando bastante tiempo y han tenido que cablear por todos los pisos, por toda la casa. Entonces el señor se me acerca y me dice, oye, bien chistoso, ¿verdad? Sí. Bueno, él no es local, él me dice que es de Finlandia, te comentaba, ¿no? Es de Finlandia, pero llegó aquí de niño. Sí. Entonces no habla su idioma porque platicábamos de todo. Y me decía, ¿regresarías tú a Finlandia? No, yo no sé hablar mi idioma, no tengo ya ninguna conexión allá, ya no conozco a nadie, entonces no.
A veces me gustaría, pero pues sería muy difícil. Y me dijo, oye, ¿tú buscas a Jesús? Y fíjate, desde yo estábamos platicando de ¿cómo? Sí, tú buscas a Jesús. Y enseguida la caché. El amigo tiene una religión y está predicando. Le digo, pues sí, de hecho, sí. Y ya lo has encontrado, ¿no te gustaría? Y pues yo, expectante de ¿qué religión traes? ¿Ahora de qué se trata? No, No, es que aquí hay religiones, de amigos. todo. De todo. De un montón. Sí, es una religión cristiana. Entonces, nos dejó hasta un folletito en inglés. Nos dijo, si quieres te puedo conseguir uno en español, porque también tenemos. Si te sientes más cómodo, pero mira. Y el mensaje. Justamente estaba preparando esta información de Israel. Y salió el tema. Le digo, mira, esto es algo muy personal, pero ya que sale al tema, ¿no? Y ya que es un podcast de plática, le decía, pues mira, yo sí creo, precisamente, pues está trabajando aquí en la casa está muy bien hecha, tiene un creador, tiene un arquitecto. Yo la veo y digo, pues no se cae, está muy perfecta. Esa La esquina hizo alguien que sabe. tiene una escuadra de 45 grados que está bien hecha. Entonces, si tú sales y ves el bosquecito y dices, eso todavía está mejor hecho, debe tener un creador. No puede ser una obra del accidente ni de la evolución. Hace 2 semanas hubo auroras boreales y se veían desde la ventana. Sí, se las voy a compartir en mi página de Facebook porque me tocó, todo el mundo ya estaba dormido en la casa, pero yo no, me tocó disfrutar las auroras boreales de la ventana. Pues una cosa majestuosa, y dices, precioso. Eso tiene un creador. Pero le digo, pero cuando yo veo lo que está pasando precisamente en Israel, que se están despedazando en Medio Oriente. Le mostré el video que compartí con ustedes en el grupo de Telegram. Le digo, cuando yo veo estas imágenes y veo que se matan por una tierra prometida, porque dicen, esto me lo dejó la abuela, son los terrenos de la abuela, y todos se pelean y se matan. ¿Se desconocen por los terrenos de la abuela? Sí, pero estos son los terrenos de Dios, sí, escriturados a nombre de alguien. Entonces quiere decir que es un Dios que no somos todos iguales. O sea, hay consentidos. Y yo creo en un Dios que nos creó a todos a su imagen y semejanza, que nos hizo iguales, que creó la tierra para la humanidad, no que este pedazo se lo escrituró a alguien y que le dijo, y si alguien se mete aquí, cuidadito que me lo matas, ¿eh? Así sea libanés o palestino, pégale un pepazo en la cabeza. Es que yo digo una cosa, o sea... No, espérame, déjame que te diga lo que me comenta, ¿no? Y le digo, yo no creo en eso. Dice, mira, el problema, pues muy metido en su... Me dice, el problema es que nosotros, como cristianos, creemos en un mundo de paz. Yo les digo lo que él me dijo. Pero esta guerra no tiene que ver con Cristo. Porque ninguno de esos flancos, nadie cree en Jesucristo. Nadie cree en el Mesías, en Cristo como el Mesías. Lo siguen esperando y creen que ese que estuvo no fue el Mesías. Y nadie cree en consecuencia en las promesas de Jesucristo, y ya empieza todo el rollo teológico. Interesante Muy interesante porque, su punto de vista. Pues sí, siempre es bueno conocer las creencias religiosas. Sí. Claro, es que volviendo al tema religioso, como decías al inicio, o sea, vemos el bosque, vemos perfección, vemos todo. Y la Biblia lo dice, ¿no? Somos una creación a imagen y semejanza de Dios. Oye, y me Dios dijo... creó todo en 7 días, según la Biblia. Entonces, si Dios creó todo y Él es el que diseña todo lo que está pasando en el mundo, Él es el sumamente todopoderoso, es muy arrogante de nuestra parte pensar que Dios nos va a mandar a nosotros, unos simples mortales, pecadores, a matar a otro en su nombre. Dios no nos necesita a nosotros para ir a asesinar a alguien en su nombre. Él es el creador de todo. Él si en este momento dice, hasta aquí, pum, se apaga la vida y se va. Sí. ¿Por qué necesitaría a otro humano pecador terrenal para defender su tierra, para defender lo que es suyo? O sea, no seamos tan arrogantes. Dejemos de utilizar el nombre de Dios para asesinar, para robar, porque es lo que se está haciendo. Se utiliza su nombre para decir, es que me mandó a pelear los terrenos. Mira, esto es lo que él me decía hace rato que me llamó mucho la atención. Digo, ¿a poco sí será? Ya lo encontré. Más o menos dice como... Bueno, el amigo no habla español, obviamente, pero dice algo así como... Oh Israel, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien nosotros ahora debéis sido traidores y asesinos? Fuertísimo.
Hechos 7:52. Pues ya no voy a hablar de la Biblia, porque luego esto se pone muy denso. Muy denso. Pero es que es lo que trae precisamente estas guerras, que todos creen en algo. Y eso en lo que cada quien cree, choca. Porque a fuerza queremos que el otro crea exactamente lo mismo. Esto es lo que me dijo el amigo. Harry se llama. No es Harry Styles, es Harry. Es el cantante. Sí, Harry se llama. Y me lo decía Alba. Y yo fíjate que ahorita lo busqué y digo, ¿sí será cierto o será de su versión bíblica? Hechos 7:52. Pero no venimos a hablar de religión. Venimos a hablar de que esto, amigos, es desastroso. Desastroso. Terrible. Pues así las cosas, ¿no, Alba? Sí. Así las cosas por aquí. Muchas gracias, amigos, por cerrar el día con esta reflexión de todo. Desde el buen Harry hasta lo que estamos viendo hoy, que es terrible. Terrible. Y desde nuestro pequeño rincón, tratemos de dejar un mundo mejor para nuestros familiares, para nuestros amigos, para todos. Aportemos nuestro granito de arena haciendo un mundo mejor para los que estén alrededor nuestro. Utilizando las redes sociales no para dejar odio, no para dejar malos comentarios. Si no tienes nada bonito que decir, que lo más preciado que le dejes al mundo sea tu silencio. Si vas a escribirle a alguien, es que hoy te ves terrible y cosas así, guarda silencio. Va a ser la fiesta de tu pueblo en unas semanas. Por cierto, con un origen religioso, ¿no? Como todas las fiestas bonitas de México, hermosas. A todo el que pasa lo invitan a comer, no importa si te conocen o no. Oye, si te invitan a comer, no dejes un cochinero en la mesa, ten tantita educación. Cuando te pares, pues deja limpio para el siguiente que viene a comer, invitado. Pues así este mundo, si no lo dejamos igual, pues por lo menos no dejemos un cochinero. Que lo que es peor, Alba, muy probablemente no dejemos nada, porque al paso que vamos, hoy precisamente Putin dijo que si ve un ataque aéreo masivo de Ucrania, entonces sí, no dijo de Ucrania, un ataque masivo contra territorio ruso aéreo, como oliéndolas que si pudiera venir, no sé, si de Polonia, pues de Ucrania, qué sé yo, entonces se activarían las armas nucleares y todo el mundo las activaría. Al paso que vamos no va a quedar mundo. No, pues no. Nada. A mí sí me gusta vivir. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.